Mi nombre es Yeyetsi Cárdenas Guzmán y estoy aquí para compartirte un espacio de mí, un momento de mí. Yo me dedico al Feng Shui y a los ángeles. Esas son mis dos líneas principales de trabajo y de vida. Primeramente quiero platicarte cómo llegué a este camino. Fue hace 20 años a través de una cirugía que me llevó a conocerme, a entrar a mi mundo, porque vivía en desequilibrio, en desbalance, con muchos vacíos. Y esa cirugía fue la que me hizo moverme, a conocerme, a entrar a mí, a mis espacios. La primera oportunidad que el universo me presentó fue el Feng Shui. Después de esa cirugía conocí a un amigo, Ernesto, que vino a hacer aquí Feng Shui a mi casa y me enamoré de ese arte, de esa ciencia, que posteriormente iremos hablando más de ello, pero me enamoré de esa ciencia, de ese arte y dije, yo quiero estudiar eso, yo quiero hacer eso, pero primero era importante recuperarme a mí misma. Así que tomé cursos de Feng Shui muy básicos y después fui hasta llegar a una maestría y hasta llegar a China. Pero simultáneamente a eso, mi parte espiritual, que era la parte más importante, la que me mete en este camino es mi madre, María Eugenia Guzmán Lazo, que ya partió hace casi 12 años, y ella, con su amor a los ángeles, a los seres de la naturaleza, es la que me dice: conócete, Yeye, conócete tu interior, cambia para que vivas una vida diferente, una vida plena, con alegrías. Y fue así como el mundo de los ángeles, el mundo del crecimiento personal llegó a mi vida. Yo separo mucho lo que es la parte Feng Shui de ángeles. Para mí los ángeles es tu interior, es tu camino, es el ir día a día para conocerte, para cambiar, para ayudar hoy a los demás, porque hoy mi misión de vida incluye ayudarte, ayudarme obviamente a través de ayudarte a ti. Es así como empiezo a estudiar Los Ángeles, pero también me di cuenta que cuando yo, por ejemplo, llegué a este espacio, se me empezaron a desarrollar premoniciones, visiones, y me di cuenta, sin saber que ese era el nombre, que era vidente, que era clarividente. Y aquí fue donde empecé a desarrollar todo ese camino de evidencia. Claro, tuve que estudiar, tuve que conocer a los ángeles, no bastaba el hecho nada más de tener un don. He tenido que irlo puliendo y simultáneamente, como te decía, con el Feng Shui fui haciendo esos dos caminos. El que más peso le di en un momento de mi vida personal fueron a los ángeles, y al que le di más peso en mi vida profesional fue al Feng Shui. Dentro del Feng Shui empecé obviamente a estudiarlo desde un curso muy básico hasta llegar, tengo 2 certificaciones, una maestría, y tengo estudios en China. Eso me llevó a la astrología china, propiamente lo que se llama la escuela Basi o 4 pilares del destino, y eso me fue desarrollándolo para poderte ayudar a través de todo ese conocimiento oriental místico para tu desarrollo personal. Dentro de estas 2 líneas, sí, abarco todo lo que los ángeles te llevan, desde poder tener una lectura por ejemplo, con oráculos, con el tarot angélico. También te puedo ayudar con registros akáshicos, te puedo dar una terapia, y también, por otro lado, doy cursos desde crecimiento personal, como por ejemplo un curso que tengo que se llama Angel Coach, que te ayuda a desarrollarte, conocerte. Todo ese camino que yo fui viviendo lo puse en un curso a través de 17 sesiones, y es ayudarte a desarrollarte, a encontrarte. Doy diversos cursos, doy terapias, doy lecturas, doy retiros, tengo viajes también para crecimiento personal. De hecho, acabamos de regresar un grupo de 7 mexicanos y yo, junto con un grupo también de españoles, que nos fuimos a Inglaterra, a Avalon, y pronto estoy por partir a Monte Shasta para seguir ese trabajo personal, para desarrollarme, para encontrarme y ayudarte también a ti a tener más opciones de crecimiento, de encuentro personal. Como yo te decía, empecé en este camino por una cuestión de salud. Mi mamá, al verme
pues un poco desorientada, al verme con muchos vacíos, me dice, oye, ¿por qué no te inscribes a cursos de camino y de superación personal? Y bueno, al principio me costó un poco de trabajo, como todo en este trabajo lleva un poco de resistencia. Sin embargo, ella supo manejarlo muy bien hacia el lado de Los Ángeles. Ella, sin saber, yo creo que el alcance que yo iba a tener en mi vida, porque yo como carrera estudié administración de empresas y me dedico a esa parte, tengo un negocio de impresión. Cuando yo me dedico propiamente a este tipo de cosas, mi papá no lo ve, mi papá murió hace 25 años y él no vio esa transformación que yo sufrí. Él muere cuando yo termino mi carrera de administración. Sin embargo, mi mamá sí es la que después de esa cirugía la sufrí en el año del 98, y ahí es donde ella empieza a decir, Yeye, tienes que cambiar, tienes que hacer cosas, a pesar de que tu vida tiene muchas cosas, hay un dolor, hay una tristeza y tienes que encauzarte a eso. Conocí a muchas personas famosas hoy en día, otras ya no tanto, que a través de hacerles un medio impreso, fui conociéndolas, me fui inscribiendo en sus cursos y fue como la vida espiritual fue llegando a mi vida. Todos sus libros los tengo yo, los conservo. Y ella es a través de esos libros que yo he ido leyendo pues de 20 años para acá, en el cual yo fui conociendo todas esas dinámicas que era el cuerpo, la energía, los ángeles, para posteriormente yo dedicarme ya de lleno a la vida de enseñanza, a la vida de terapia, a la vida de cursos, porque siento que esa es mi misión de vida. En todo este camino es chistoso porque además de lo que me inculca mi mamá de entrar a la vida espiritual, a la vida esotérica, a la vida energética, chistosamente también hubo un punto en el que ella, pues también hubo un momento en el que dijo, ¿qué he hecho de mi hija? Di un cambio tan radical que a veces creo que las cosas como que se voltearon, ¿no? Ha de haber dicho, ¿a dónde la llevé? Ese cambio fue tanto, inclusive fue un cambio tan latente que a nuestros días en mi familia yo soy la persona un poco diferente, rara, pero bueno, eso me ha ayudado a mí a encontrarme, a seguir plenamente en mis convicciones, porque sé que esta es mi misión de vida y lo hago desde esa fuerza que mi mamá me inculcó, porque mi mamá fue muy fuerte. Ella murió de cáncer de huesos y duró 7 años, todo su proceso de enfermedad duró 7 años. Esos 7 años en menor medida, al principio pues era el curso, era aquí, había mucha a veces negación mía, mucha falta de aceptación, pero cuando su enfermedad fue progresando y cada vez que veía que el final podía estar cerca, fue cuando me di de lleno a cambiarme primeramente a mí, a perdonar, a transformar mi vida, porque de una u otra manera sentía que yo dependía de ella, emocionalmente yo dependía de ella, y mis ángeles principalmente me decían que eso no estaba bien, y me di a la tarea de cerrar un ciclo con ella, aunque para ella fue doloroso y para mi familia también, porque no lo comprendieron desde esa manera. Lo comprendieron como rebeldía, como grosería tal vez, pero esa fuerza la veo hoy en día. Cuando ella muere voy a ver a una medium y tuve una conversación ya con mi mamá, ella trascendida. Y ella me refuerza y me dice, Yeye, no dejes el camino que escogiste. Estás en el camino correcto, aunque vas a tener muchas trabas, aunque va a haber muchas pruebas que pasar, pero estás en el camino correcto. Y es por eso que sigo, ¿sí? 20 años después, en septiembre precisamente, el 11 de septiembre de 1998 me operaron. Antes de yo dedicarme a los cursos, desde que yo llegué a esta casa donde vivo, ¿sí? Se me empezó a desarrollar toda la parte de las profecías. Empecé
se me empezaron a revelar mucha energía, muchos conocimientos que yo no entendía qué era. A veces, por ejemplo, veía a mi papá todavía él en ese entonces, aun cuando no me dedicaba ya a esto, mi papá, cuando nosotros llegamos a esta casa en el 1993, él enferma y es cuando yo empiezo a recibir cómo iba a fallecer mi papá. También vi a mi mamá cómo iba a fallecer, yo sin entender porque no tenía ningún conocimiento espiritual, no sabía qué era eso, en mi mente todavía pues ni me lo imaginaba siquiera. Cuando llego a esta casa, como te repito, se empiezan a desarrollar todas esas premoniciones, esas videncias, mucho en sueños, a la hora de irme a dormir se desarrollaba mucho. Ya después que fui estudiando, que empecé para conocerme a mí misma, fui puliendo ese don. Tomé cursos, tomé muchos cursos de ángeles para todo ese trabajo, cursos de evidencia, leí también porque mucho del conocimiento que tengo es a través de esa lectura que me dejó mi mamá. Estudio, una de las personas que hizo que esto se desarrollara mucho fue Doreen Virtue, que para aquellos que conocen a los ángeles, bueno, es una persona muy importante en el mundo angélico, aunque ya no tanto. Sin embargo, ella en su curso se me desarrolla y se me abre mucho la parte de la mediumnidad. Cuando doy una lectura, por ejemplo, a mis clientes, muchas veces se me presentan seres que ya partieron, no desde el punto de vista de verlos tal como eran, sino como energía que se me presentan para darles un mensaje a mis clientes de ellos. Eso se me presenta mucho. O a través, por ejemplo, cuando estoy en un retiro, cuando estoy en un temazcal o analizando, se me desarrolla mucho esa parte de compartir información, de dar mensajes para ayudar a los demás.